Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, yo le puse el título de Ser psicoanalista, continuidades y cambios. Elegí la palabra ser para dar una idea de que un psicoanalista o un psicoterapeuta psicoanalítico tiene que adquirir un nuevo aspecto en su identidad, y es el ser psicoanalista. Eso se aprende lentamente. Yo creo que no tanto por estudio, sino por identificación con los maestros que uno tiene, los supervisores que uno tiene, las ideas que uno prefiere y que en general es transmitido por algún maestro que tenga más experiencia que uno. Y creo que esa es una manera de aprender a ser psicoanalista, o sea, adquirir una identidad nueva que se superpondrá como una capa a todas las identidades previas que traemos. Yo pensé en elegí, mejor dicho, primero un cuadro de Vermeer, un pintor holandés del siglo XVII, bastante conocido por otro cuadro que él tiene, que se llama La muchacha de los aros de perla, que fue muy popularizado por una película, se hizo muy famosa. Este se llama La encajera. Es un cuadro muy chiquito, de 20 por 24, pero para mi gusto de una belleza incomparable. Lo que a mí se me ocurrió al verlo era, en cierto sentido, comparar lo que está haciendo esta mujer con el oficio de psicoanalista. Tomen como sinónimos psicoanalista o psicoterapeuta psicoanalítico. Después veremos un poco cuáles son las diferencias que se pueden establecer. Si ustedes miran con atención, van a ver que hay un pequeño cajón de madera donde está apoyada una almohadilla blanda sobre la cual la encajera quiere decir la persona que teje encajes. No sé si llamarlo tejido, pero bueno, sería la palabra más, o bordado, sería la palabra más aproximada. Lo que yo quería mostrar es que debajo de todo lo que ella está haciendo hay una superficie dura. Sobre eso se apoya todo lo que ella hace. Ella lo que hace es tejer encajes. Miren la cara de concentración que tiene esta mujer respecto a lo que está haciendo. Y entonces a mí me surge la comparación con un psicoanalista que para atender a un paciente tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Si uno a veces no siempre se cumplen las condiciones ideales, uno puede tener un problema personal, o una urgencia, un apuro, y no lograr esa tranquilidad y concentración que tiene esta mujer. Pero estamos hablando de un ideal, una especie de la mente de un psicoanalista ideal, que por supuesto no existe, pero bueno, así lo podemos personificar. El otro tema es la laboriosidad con que esta mujer está trabajando. Ahora vamos a proyectar otras láminas donde van a ver lo laborioso que es lo que ella hace. Me interesa lo de la laboriosidad porque trabajar como psicoterapeuta psicoanalítico o psicoanalista implica realmente dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo emocional, mucha concentración en lo que uno hace, y le tiene que gustar a uno hacerlo para poder reunir todas esas condiciones. No se puede hacer apurado, no se puede hacer a la ligera, porque hay un elemento ético que es la responsabilidad que uno toma consigo mismo y con los pacientes cuando toma un paciente, porque tomarlo en tratamiento implica algo así como yo te puedo ayudar, en un nivel en que tú solo no puedes. Y ese es el compromiso que uno toma con cada paciente que uno atiende. Esta lámina tiene que ver con que
la encajera no está haciendo puntos al azar. Ella tiene un plano, ¿ven? Es un plano de un papel duro que va a apoyar sobre el plano rígido que les mostré antes, de modo que hay una guía que ella tiene que seguir. En la comparación, si ustedes quieren un poco extrema, yo diría que ese plano nos lo está dando sin saberlo el paciente, con todo lo que dice, asocia, cuenta, reacciona. De pronto puede haber movimientos, ¿no?, que hace el paciente con la pierna, con la cabeza, darse vuelta, mirarnos, etc. Todo eso arma el plano que el psicoanalista, con su actitud psicoanalítica, registra para de allí, con la misma laboriosidad de la encajera, ir construyendo dentro de su mente la interpretación que considere más adecuada. No va a tener una sola interpretación por vez en su cabeza. Va a tener varias, inspirados por todos estos estímulos, ¿no?, que están surgiendo del paciente. Y allí hay un elemento de elección personal, que es por dónde seguimos bordando. Es decir, hacemos la línea de la izquierda, hacemos la línea de la derecha, hacemos primero lo del medio. Es decir, esa va a ser la estrategia de la interpretación. Y el terapeuta, con toda su laboriosidad y con toda su atención flotante, la va a ir despacito construyendo, hasta que piense que hay un momento oportuno donde él pueda incluir como un factor más de desarrollo dentro del clima psicoanalítico esa interpretación. La interpretación a la vez va a ser un estímulo que estamos incluyendo, algo así como un nuevo punto que estamos poniendo para ver cómo reacciona el paciente, si entiende la interpretación, si no la entiende, si no la escucha, si sigue de largo, si nos presta atención, si es un momento donde dos de estos hilos se encuentran, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer un punto nuevo. O si nos quedamos callados por el momento, porque todavía no entendemos bien hacia dónde se dirigen las fantasías inconscientes del paciente. Si me pasas la siguiente, por favor. Bueno, acá, digamos, esto es una maravilla, ¿no?, que es cómo está siendo tejido ese encaje. Y si ustedes ven, hay alfileres. Cada alfiler está sosteniendo un punto que no se puede soltar porque si no se deshace todo. Entonces, sobre el plano rígido de la cajita que les mostré, hay una almohadilla. En esa almohadilla se van pinchando los alfileres. Con esto lo que quiero decir, digamos, creo que una interpretación no es tan compleja como este trabajo que está haciendo la encajera, y además ya no se hace más porque lo hacen máquinas, ¿no? Pero de todos modos es impresionante la labor tan entregada, tan detallista que hay que tener, ¿no?, en la actitud de la persona que está tejiendo esto, con muchísima paciencia. Yo creo que si fuera alguien muy impaciente, no, se tiene que dedicar a otra cosa, no puede tejer encajes, ¿no? Ok, si ustedes ven, hay muchos hilos. Este sistema se llama encaje a bolillo y se hacía en el siglo XVII con mucha frecuencia. Entonces ya tenemos la superficie rígida, la superficie blanda sobre la cual se apoya, el tejido ya más avanzado y los alfileres. O sea, los alfileres son pequeños elementos que nosotros, cuando escuchamos al paciente, vamos metiendo en nuestra cabeza o en nuestra atención, porque nos parecen más significativos que el resto de lo que el paciente está hablando. Y no hay manera de no elegir. Y cada quien elige aquel punto, ¿no?, que le parece más significativo. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, yo en una época en que supervisaba mucho, llevaba el mismo material a dos supervisores,
para ver qué semejanzas y qué diferencias tenían. Siempre había diferencias, sobre todo en el estilo de crear la interpretación, pero siempre había un elemento común que ambos tomaba, digamos, un encuentro de varios puntos, o sea, lo que sería como el núcleo, el centro de una situación interna que uno infiere, nunca lo ve directo, pero que, digamos, es como un punto de partida para el cual, a partir del cual se puede interpretar. Y la siguiente, por favor. Bueno, acá tienen, digamos, una persona. Yo para mostrarles la complejidad, ¿no?, de cómo lo está haciendo, cada uno de estos palillos lleva un hilo. Por suerte aquí es todo del mismo color, pero también se puede hacer con colores alternativos, lo cual complejiza muchísimo más el tejido. Simplemente como ilustración de que aquí están los alfileres, si ustedes lo ven. El alfiler para pincharse necesita una superficie blanda, pero también esa superficie blanda, lo que me interesa destacar, es que está sobre una superficie dura, bien definida, ¿no? Ella lo puede apretar hacia abajo y no se va a deshacer nada. A mí me gustó, digamos, el cuadro desde ya, pero también Mónica Prieto tuvo la amabilidad de conseguirme esas imágenes para mostrar cómo se está tejiendo ese encaje. Y me pareció interesante compararlo con la tarea de un psicoterapeuta psicoanalítico, de un psicoanalista, y también la de los alfileres, ¿no?, que van como poniendo, sosteniendo puntos significativos dentro del tejido del encaje. Un poquito más adelante, Víctor nos va a hablar específicamente del tema del encuadre en el psicoanálisis y la necesidad de que el encuadre sea totalmente fijo, ¿no?, todo lo que se pueda, y de que el analista no haga ningún punto, digamos, que interfiera con el desarrollo de las fantasías inconscientes que está haciendo el paciente, quizá cuando él siente que está hablando de otra cosa, pero nosotros estamos siguiendo, ¿no?, el croquis, el plano de para dónde queremos que siga el punto. O sea, hay una intervención muy activa, tanto de parte del paciente como de parte del analista, y entre ambos, en una conexión emocional lo más intensa posible, van a ir haciendo este entretejido tan complejo y también tan bonito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Entonces, yo puse el título de ser psicoanalista porque la idea de ser no era el trabajo del psicoanalista, es ser psicoanalista o psicoterapeuta psicoanalítico. Para mí, tómenlo como sinónimo, en esta conferencia por lo menos. El analista, además de estudiar montones de esquemas referenciales, que son los que están conviviendo en este momento dentro del psicoanálisis, tiene que ir en su aprendizaje adquiriendo una nueva identidad. Así de profundo es este trabajo. Y si no se lo hace de esa manera, los resultados no van a ser buenos, pero además uno no se va a enriquecer emocionalmente con todo lo que puede sí enriquecerse a través de un trabajo tan minucioso, tan lento, tan detallista como es el psicoanálisis. Por eso puse no trabajar de psicoanalista, sino ser psicoanalista. Lo que yo les voy a desarrollar a lo largo de la mañana de hoy tiene un poco de autobiográfico, o sea, tiene un poco de cómo fui construyendo yo mi identidad de psicoanalista y también qué saltos o qué cambios se han producido tanto en mi vida personal de psicoanalista como en la teoría y la clínica psicoanalítica. Y en esto le doy una importancia muy grande a la migración que con Norberto y mis hijos hicimos en 1982 a México. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho
es que los analistas que fui conociendo aquí respondían a dos escuelas referenciales, la mayor parte a la psicología del yo y un grupo a la teoría lacaniana. Y había un pequeñísimo grupo de gente que también lo que practicaba era fundamentalmente ideas de la teoría kleiniana. Lo que a mí me sorprendió es que durante mi formación en los seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina o de ABDEVA, la escuela de la psicología del yo nunca estaba en los programas. No existía directamente, no estaba en los programas. Y acá me encontraba con que casi todos trabajaban según las pautas de la psicología del yo. Ahora, tanto los analistas con los que trabajé en la Argentina como los de aquí, cuando aplicaban su modelo referencial, estaban muy seguros de que ese era el mejor psicoanálisis posible. Y por eso lo practicaban con tanta convicción. Además, digamos, se fue produciendo dentro del psicoanálisis primero tres grandes líneas. Bueno, primero de todo, Freud es la base de todo psicoanalista, eso sí, eso permanece. No con sus mismas palabras, no con sus mismas ideas de circulación de la energía, sino, digamos, modificada, se va modificando acorde a los modelos científicos de la época. Y entonces lo que vi, primero surgieron la teoría kleiniana en el 35, la teoría lacaniana también en el 35, con la teoría del espejo de Lacan, y la psicología del yo, casi simultáneamente, entre el 35 y el 36. Después, a lo largo del tiempo, lo que vi es cómo se van creando nuevos esquemas referenciales. En el libro que escribimos, El psicoanálisis después de Freud, tratamos de ubicar todos los que en ese momento, los 90s, eran las escuelas psicoanalíticas más importantes, más practicadas en el mundo psicoanalítico. Pero inmediatamente fueron apareciendo nuevas teorías. Por ejemplo, la mahleriana. Luego Kember, con, digamos, sus técnicas para atender fronterizos. Kohut, que tomaba, digamos, como centro la teoría del narcisismo, y lo que él añadía como muy importante era la identificación con los objetos reales, o sea, con el padre de a de veras y la madre de a de veras, cosa que me parece muy interesante dentro, como un aporte al psicoanálisis general de la teoría kohutiana. Después vino Kember, Mahler y últimamente los intersubjetivistas y los relacionalistas. Todo esto pasaba fundamentalmente en el psicoanálisis americano, pero tenía una repercusión directa en México. México está muy cerca de Estados Unidos, de modo que he visto terapeutas que iban directamente a la escuela mahleriana a aprender ese esquema referencial. La aparición de nuevas escuelas produce que otras vayan desapareciendo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que reescribir ese libro en este momento, yo creo que quizá no pondríamos a Mahler, no pondríamos desde ya a Kohut. No hay kohutianos en Estados Unidos en este momento, o si lo hay, son muy pocos, no tienen ese auge que tuvieron en un momento de los 70s y los 80s, donde, digamos, muchos se volcaban hacia el esquema referencial de Kohut. Y entonces van desapareciendo otras. Ahora, siempre las que aparecen creen tener la verdad del psicoanálisis. Y la verdad es que aquí tengo que incluir mi experiencia. He visto aparecer y desaparecer tantas escuelas
referenciales, que en este momento no le creo totalmente a ninguna de ellas. Freud siempre es la base, y fue un genio e inventó no solamente la teoría psicoanalítica, sino el método, que es una maravilla. Y el método realmente cambia un poco desde la perspectiva en que se lea, pero siempre es una maravilla. Lo otro que quería decirles es que, por ejemplo, ya no hay un grupo maleriano, pero sí hay pacientes malerianos. Y las vemos mucho. Digamos, es un cuadro diagnóstico bastante importante, por ejemplo, en las consultas a la clínica del Centro Eleya. Entonces, si alguien tiene la idea de una simbiosis, no el modelo genético de Mahler, pero sí que hay vínculos que son muy fuertes y que tienen una atadura de posesividad mutua entre las dos personas que lo arman, en general son dos, y después se transfieren a muchos otros vínculos, que nos da un enfoque bastante aproximado de sobre qué modelo vamos a trabajar. Por ejemplo, son en general mujeres, vienen alrededor de los 35, 40, 45 años, ya sea porque uno de los padres se ha enfermado, o ya sea porque están envejeciendo. Y entonces se les despiertan distintas fenomenologías, pero sobre todo mucha ansiedad. Porque lo que más temen es quedarse solos. Es lo más temible para ellos. Si uno tiene una idea de cómo se trabaja un vínculo simbiótico, y les aseguro que las terapeutas que rodearon a Mahler eran fantásticas, porque atendían a niños autistas y simbióticos, y tenían un lenguaje de comunicación con ellos no solo verbal, sino muy amplio, y conseguían algunos resultados. No todos, tampoco muchos, pero sí algunos. De modo que el conocimiento de estos esquemas referenciales siempre añade un elemento que lo van a encontrar en los pacientes. Yo seleccioné esto de lo mahleriano porque también en privado me ha tocado atender varias pacientes con esa patología. Y quiero mostrarles varias cosas. Una es que cuando uno toma un paciente en tratamiento, realmente está a ciegas. Aunque haga un diagnóstico psicodinámico preciso y precioso, al paciente lo vamos conociendo en la medida en que en el consultorio vamos teniendo un vínculo cada vez más profundo con él. Y entonces, digamos, por supuesto, cuando escribía lo que les iba a decir, se me aparecieron montones de pacientes y situaciones, algunas insólitas, algunas de ellas se las voy a contar ahora, que también lo hace un poco autobiográfico en cuanto a mi condición de psicoanalista y psicoterapeuta psicoanalítico. Tomé una paciente que vino acompañada por sus padres y tenía un cuadro, tendría más o menos 28 años, aprox. Tenía un cuadro agorafóbico muy intenso. Fue creciendo, cuando vinieron conmigo, ella no podía, llegaba a la puerta de calle, pero no podía pisar la acera o pasar el límite de esa puerta. De modo que fue una paciente que, en la medida en que crecía su agorafobia, dejó sus estudios, se quedó encerrada en la casa, no tenía amigos, ni amigas, ni pareja. Hacía una vida, yo diría que bastante parasitaria. Los padres aceptaron que la tomara a 4 sesiones semanales y fue progresando poquito a poco. Un día pisó el portal de la puerta, a los 2 días fue caminando sola hasta la esquina, al mes
daba vuelta a toda la manzana, fue ampliando, ¿no?, su radio, hasta que un día se animó ella manejaba un coche que dejó de manejar, se animó a ampliar su radio, digamos, de alcance, con la condición de que el padre, en otro coche, la siguiera. Ella manejaba despacito y el padre tenía que manejar estrictamente detrás de ella. Y ella miraba por el retrovisor que el padre la siguiera. Y el padre se adecuaba a esa situación porque estaba contento, no sé, por muchas razones, pero una era que estaba contento de que la hija se animara a salir manejando un coche. Pero también lo que quiero mostrarles es que esta muchacha tenía un control terrible sobre sus objetos de vínculo, sus objetos de amor. Ella retomó sus estudios, pero el padre tenía que ir detrás de ella estrictamente, ¿no? Y quiero decir estrictamente porque si ella pasaba y se prendía una luz roja, el padre se quedaba parado, pero ella había cruzado y se quedaba parada también, porque no podía perder de vista que el padre la siguiera estrictamente detrás de ella. Con esto quiero decir que ella fue progresando, bueno, terminó su carrera, consiguió un trabajo, empezó a ir al trabajo también seguida por el padre, y su vida se fue volviendo más normal, digamos, ¿no? Ella se buscó sola del trabajo, pero necesitaba que el padre siguiera estrictamente detrás de ella. Quiero contar un episodio que sucedió con esta paciente ya cuando tenía más o menos 4 años de análisis, donde había hecho realmente muchos progresos. Bueno, terminó su carrera, trabajaba, empezó a tener amigas, amigos, a normalizar un poco su existencia, ¿no? Los viernes ella tenía sesión al mediodía. Y como los padres estaban contentos y la veían mucho mejor, decidieron salir ese fin de semana de vacaciones. Ella vino a la sesión, como siempre, me contó que estaba enojada porque sus padres no le habían hecho caso de quedarse, etcétera, etcétera. Terminó la sesión, a ella la venían a buscar. Salió, nosotros teníamos una casa que tenía adelante un jardín y delante de ese jardín estaba la puerta de calle y había otra puerta que era la puerta de la casa. Los consultorios estaban dentro de la casa, por supuesto. Ella salió, fue hacia la puerta de calle, la vio a la hermana que venía a buscarla y le dijo: yo de acá no me voy. La hermana llamó a una tía por teléfono, vino la tía. Entre las dos trataron de conformarla. Ven que vamos a pasarla bien, No se movía. La tía llamó a su hermana, a otra tía. Para hacérselas corta, a la hora había 10 personas en la puerta, todas rogándole que se fuera. Empezaron a llegar mis hijos del colegio, cada uno a otra hora. Eran adolescentes. Se les abría la puerta desde adentro y se quedaban asombrados de una multitud adentro de la casa, ¿no? Llevó no menos de 4 horas esta chica con toda su cohorte ahí plantada en la puerta de casa. Nunca antes ni después me pasó una cosa así. Por eso me la recuerdo también. Ella hizo conmigo, transfirió al vínculo conmigo ese vínculo simbiótico. En ese momento yo no estaba representando a los padres, yo era los padres. Y ella tenía hacia mí la misma conducta vengativa que solía tener con sus objetos de amor cuando no le hacían caso. Para mí era una situación insólita. ¿Yo qué hago? Sigo mi vida cotidiana. Por suerte era viernes y no venían más pacientes, ¿no? Pero se quedó fastidiándome ahí como 4 horas. Esa es la transferencia.
ella transfiere la parte posesiva del vínculo a la relación conmigo. En ese momento es viernes, yo no la voy a ver hasta el lunes. Ella siente lo mismo que con los padres, pero ahí en concreto, en ese momento, en mi casa y en el vínculo conmigo. Esa es la transferencia. Esa es la transferencia que hacía en ese momento esta paciente con sus vínculos, ¿no?, posesivos más fuertes. Yo no me asomé. Si yo me asomaba y trataba de aconsejarle o decirle, bueno, fulanita, mire, es un fin de semana más, no, porque yo era los padres en ese momento. Y no podía repetir lo que estaban haciendo los demás porque no tenían ningún resultado. De modo que yo me quedé adentro, por suerte no estaban en la puerta de mi casa, sino en la puerta de salida. Y 4 o 5 horas después lograron que se fuera con ya las 10 personas, vecinos, amigos, lo que fuera, que estaban tratando de convencerla. Si yo me meto a convencerla, voy a ser tratada como ellos. Es decir, me salgo del encuadre, ¿no? Y tampoco la voy a lograr convencer. No le puedo interpretar porque la sesión ya terminó. Se acabó el ámbito de poder decirle, mire, usted está muy enojada con sus padres, entonces, bueno. De modo que yo seguí mi vida restrictiva, digamos, porque no podía salir ni entrar a la casa. Pero ella se quedó un rato largo. Cuando empezó a trabajar, consiguió un trabajo en una guardería. Eran 12, 15, se llaman educadoras, creo, ¿no? Acá, las maestras de kinder. Y aquí que había una jefa, que era una señora más grande. Yo no sé de qué manera, pero a las 2 semanas, esta chica era la preferida de la jefa. Y logró que la jefa la atendiera especialmente, la cuidara especialmente, se hiciera más íntima con ella, para poner celosos a todo el resto, pero también para poder enchufar allí, ¿no?, ese vínculo de características tan posesivas, tan simbióticas, que ella tenía con su madre. De modo que cualquier persona que se prestara, ¿no?, a ponerse en el lugar de la madre de ella quedaba enganchada en ese vínculo posesivo. Con eso quiero decirles que el fenómeno de la transferencia, que Freud descubrió también, digamos, en el caso Dora, es real. A veces no podemos definirlo, pero cuando uno empieza un tratamiento, en realidad, más allá de lo que le explique al paciente, del encuadre, de todas las condiciones, se está ofreciendo como objeto de transferencia. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ser la madre, el padre, la abuela, el tío, un enemigo. Y tenemos que estar permanentemente decodificando eso que el paciente no dice directamente, que es, bueno, ¿quién soy yo para esta paciente en este momento? Llegó un momento en el proceso del tratamiento en que los padres ya la veían bastante mejor. Yo tenía que retrasar todos los aumentos, digamos, como una manera de hacerme cargo de la necesidad de tratamiento que ella tenía, porque los padres empezaban que no, que así no podemos, que es muy caro, que es lo que sea. Hasta que en un momento dado yo, después de mantener mis honorarios mucho más bajos para ella, le dije, bueno, mire fulana, yo la puedo derivar con un muy buen terapeuta que cobre menos que yo y usted siga su tratamiento allí. No lo aceptó. Y se fue. Bastante, como 4 o 5 años después, en uno de estos actos, me encontré con una exalumna de la maestría que se acercó a mí y me dijo, ¿sabes a quién tengo de paciente? A una paciente que tú atendiste mucho tiempo. Le digo, ¿y quién es? Fulanita. Y me llegó a través de la clínica de Centro Eleia, me dijo. Y te está muy agradecida a ti,
porque le ayudaste muchísimo en su época tan difícil. ¿Saben por qué ella recurrió a hacer una consulta con la clínica de Leia? Porque en ese momento, en los anuncios que poníamos, aparecía mi nombre y el de Norberto. Entonces ella, todavía ligada con mi persona y con mi nombre, fue a consultar allí. Y estaba haciendo un tratamiento bastante bien. Yo le pregunté qué era de su vida, ¿no? Porque me interesaba saber si siguió progresando, si había retrocedido, qué pasó, porque uno cuando se va un paciente no sabe qué sigue pasando con él. Entonces me dijo que seguía viviendo en la misma casa, que había tenido una bebé, se había embarazado, de un hombre que no quiso hacerse cargo de la pareja con ella y del embarazo, que ella tuvo una gran discusión con la madre, porque la madre estaba contenta de que le llevara una bebé a la casa, y le dijo, yo la voy a criar, porque tú no estás en condiciones mentales de hacerlo. Esa era la madre. Ella le dijo a la madre que de ninguna manera, que esa bebé era suya, y que ella iba a trabajar para mantenerla y que la iba a cuidar. Entonces le pregunté, ¿y la bebé duerme con ella en la misma habitación? Me dijo, no, se las arregló para que la bebé tuviera su propio cuarto y ella la está criando muy bien, pero además murió su mamá, súbitamente. Entonces, ahí sí me interesó, ¿no? Más. ¿Y qué le pasó a ella? Dice, lloró mucho, pero no se descompensó. Con lo cual yo pensé, está bien haber trabajado todos estos años con esta persona. Digamos, no solamente tuvo progresos externos, también cambió algo internamente. Porque si no, se hubiera descompensado en la muerte de la madre. Y ella siguió adelante con la crianza de su hija, con el trabajo. Pero les quiero decir otra cosa que me llamó mucho la atención. La casa de ella daba un fondo, tenía una especie de patio, que comunicaba con el patio de una casa que estaba atrás. En esa casa habían vivido su abuela paterna, que ya falleció, cuando vino conmigo ya falleció, y 2 tías, 2 hermanas del padre. Y entonces yo dije, pero qué curioso, ¿no? Porque esta chica tenía una hermana más chica también. Pero parece que ella ligó, ella recibió el legado, ¿no? De alguna manera continuar con esa simbiosis que tenían esas tías con su propia madre. Digamos, uno podría pensar, o es hereditario, ¿no? Cosa que no lo es, que ella se prestara a seguir el destino, ¿no? Soltero, solo, etcétera, de las tías, o quizá un concepto útil aquí es uno de la teoría lacaniana, que es la identificación con el deseo del otro, que en este caso sería, supongo que el deseo del padre, porque es muy llamativo, ¿no? Que ella, con su simbiosis, repita exactamente la misma situación que vivió desde que nació, porque ahí estaban las tías todo el tiempo. Esto, digamos, es para decirles que es importante que uno conozca lo básico de todos los esquemas referenciales, porque siempre hay uno que sirve en distintas situaciones. Y una sola teoría, un solo esquema, aunque sea el freudiano, no nos da elementos para comprender toda la riqueza de asociaciones que nos muestra un paciente en transferencia en el vínculo con el psicoterapeuta o el psicoanalista. Entra a nuestro sitio web www.centroeleia.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleia.